La información de último momento, primera reunión para analizar eventual suba del pasaje. Blanca López con los detalles. Adelante. Bueno, muchas gracias. Y por espacio de hora y media se reunieron representantes de la CETRAPAN, así también del Ministerio, del Viceministerio del Transporte, acá justamente en la sede del Viceministerio, y han habido una conferencia de prensa donde habló el viceministro Pedro Britos. Él mismo dijo que ha escuchado la propuesta por parte de los empresarios del transporte, entre ellos César Ruiz Díaz, y esta tarde habría dos reuniones con el equipo económico donde se va a hacer la ecuación exacta para tener las cifras que convengan tanto al gobierno como también a las distintas instituciones privadas que van a estar absorbiendo lo que significa tanto la suba del dólar como la suba del gasoil y también lo que significa la suba del salario mínimo ocurrido a mediados de este año. Escuchemos lo que decía en conferencia de prensa el viceministro de Transporte. Así. Hasta que se cambie la tecnología y en vez de usar combustible o motores de combustión interna, empecemos a usar buses eléctricos y empecemos a aprovechar la energía que produce Paraguay, entonces ahí sí vamos a poder hablar de mantener un precio fijo por una década inclusive. Pero para el sector privado ya es definitivo de que tiene que haber un aumento, sí o sí. Para el sector privado es definitivo que hoy estamos trabajando a pérdida y eso no es una exageración, no es un llanto, sino que de verdad la situación es crítica. Nosotros tenemos que, todas las empresas pagaron ahora los salarios a fin de mes y estamos pidiéndole plata al banco que nos ayude para salir del pozo, ¿verdad? Pero el banco tampoco nos va a apoyar si es que no hay un movimiento estructural a corregir la situación. Nosotros no manejamos montos, realmente lo que sí establecimos es un criterio de que tiene que mantenerse en correspondencia lo que es la tarifa interna en los municipios y lo que es cuota de distancia final. Bueno, esto es lo que decía otro de los representantes del sector transporte y vamos a hablar con justamente César Ruiz Díaz por CETRAPAN. ¿Cuál es el acuerdo que ha llegado ahora o estamos en un cuarto intermedio en estas negociaciones para llegar a la cifra exacta para que no exista pérdida para el sector de transporte? No hay ningún acuerdo, se puede denominar esto un cuarto intermedio, que por una cuestión de respeto es trasladada al equipo económico nacional, que es el que estudia los macronúmeros de la nación y que tiene que tomar la decisión final de cuánto es el precio final en el pasaje. Hay una tendencia alcista en el combustible, hay una tendencia alcista en el dólar, tuvimos una tendencia alcista en la fijación del salario mínimo, evidentemente eso concluye en una tendencia alcista en el precio del pasaje. ¿Cuánto será? Lo definirá el equipo económico nacional ya seguramente con el criterio que ellos razonarán y que genere el equilibrio económico-financiero de las empresas de transporte y de los emblemas de combustible. Pero existiría un inconveniente porque ustedes tienen un precio diferenciado del combustible y sin embargo los emblemas ya han alzado el precio del gasoil. ¿Qué pasaría si mañana no se respeta ese acuerdo? Y los emblemas que no respeten los acuerdos, los decretos, mejor dicho, que fijan precios techo, pueden ser sancionadas por el Ministerio de Industria y Comercio, o las mismas empresas de transporte pueden rescindirle el contrato que tienen firmado con ellos. Es decir, hoy tiene que salir un nuevo decreto que fije un nuevo precio techo para las empresas de transporte. Un nuevo precio techo del gasoil. ¿Y qué pasaría ahí si no hay un aumento en el costo del pasaje? No, tiene que darse. 2 más 2 siguen siendo 4 acá y en cualquier parte del mundo. ¿Cuál es la cifra ideal en estos momentos? Atendiendo, porque no solamente hablamos de combustible, hablamos de otros productos, otros insumos que son para el transporte público, incluyendo el salario de los conductores. Yo entiendo que la gran respuesta que se busca es emitir un número, pero también entiendo que van a comprender lo que significa el respeto hacia la autoridad y no poder decir qué monto es el que debe de ser para el empresario del transporte. Es una decisión de ellos decidirán
y dejamos de que ellos lo oficialicen. Hasta hoy, ¿compraron todavía el combustible con el precio diferencial de cuánto? A 4.721 guaraníes, que es lo que el decreto 9030 autoriza. Si mañana ese precio diferencial, porque no le conviene a los emblemas, porque había una suba, ¿qué pasa? Nosotros tenemos stock para un día y medio o dos. Un día y medio. Un día y medio o dos, porque manejamos tanques de 10.000, 15.000 litros. Entonces se va reponiendo cada 2 días, cada día y medio. Es decir, que se tiene 2 días como para solucionar este impasse que se produce en el caso que los emblemas le suban el combustible. Pero yo no creo que venga un emblema y quiera vender más caro de lo que el decreto autoriza, porque se somete al riesgo de la casación de su licencia. Sí. Entonces, yo creo que uno va a pensar 2 veces cuando va a ir a violar un decreto. Aún con ese precio diferenciado, los transportistas van a perder atendiendo a la suba del dólar, atendiendo a la suba del salario mínimo que se dio a mediados de año. No, son 3 elementos diferentes: el dólar, el salario y el combustible. Esos 3 ítems fueron estudiados, introducidos en la estructura de costos y arrojó un número. Ese número es el que va a quedar a criterio del equipo económico nacional. ¿Cuánto? Si es que sacamos el combustible o sacamos el dólar, siempre va a haber una variación, porque uno de los coeficientes inherentes a la explotación del servicio está ausente. Con este precio, ¿se puede mantener el servicio con el precio actual del pasaje? Con el precio actual del pasaje, no. No, el pasaje tiene su tendencia alcista. Tiene que sufrir una variación, eso lo habíamos anunciado. Si no sube, así como también ocurrió, si el equipo económico dice que no. Así como ocurrió en una ocasión, bajó el precio del gasoil, bajó el precio del pasaje. Hoy no puede haber una irracionalidad en el pensamiento donde suba el combustible, suba el dólar y el precio del pasaje. Pero el combustible sigue para ustedes todavía con el mismo precio. No así el dólar y el salario mínimo, que, como le comuniqué, tiene un impacto tremendo. Bueno, vamos a una situación muy delicada. El verso siempre de César Ruiz Díaz, la argumentación. Sí, la planilla de costos, esto pasa por una suerte de historia repetida. Ahora, de cada 10 empresarios del sector transporte, creo que 9 siguen en el rubro, Silvio. De tu país el lado quebrado. Oye, retiraba. Y no. El que diga, trabajamos a pérdida y claro, finalmente a partir de ahora desde la época de la caída de la dictadura, no sé, a vender helado, carbón, eso resulta más, digo, no sé si va con sarcasmo, con ironía, pero volvieron los mismos actores, la Cámara Anunciante, de supermercados, ahora seguramente Capagás, después le tenemos a él justamente, y él asume que no es popular cuanto dice, pero finalmente pareciera ser que hay que debatir sobre números, sobre planillas. Claro, ¿no? Y tampoco hay que descartar la posibilidad de que el subsidio, ¿verdad? Que aumente ese subsidio estatal y entonces con eso se compense la diferencia que tienen ahora. Ni hablar de todos los que hacen ahora otra vez a la suerte de cofradía, verdaderas legiones que se dedican al rubro combustible, ¿no? A propósito, los de Petropar están los de APESA. Queremos lanzar nuestra primera consulta a la teleaudiencia, ¿les parece? ¿Cuántos guaraníes se debe reajustar el pasaje? Es la consulta a través de la encuesta Votá Paraguay. ¿Debería reajustarse en 100, en 200, en 300 o no debe subir? 4 son las variables. Y bueno, yo creo que acá no, pero duda alguna, tiene que ser uno, pero finalmente cuasi franciscano para apostar a una de las 3 primeras opciones. Finalmente, yo al menos diría que no suba, pero no se trata de querer nomás, pues, Silvio. Claro. Ahí es donde tenemos que ser un tanto realistas. Pero yo rescato lo que decía esta mañana Eddie Jara. Aquel cuento de que el dólar sube, que siempre está fluctuante y que los precios internacionales marcan el derrotero de todo cuanto significa el movimiento del sector de transporte, eso siempre ya supimos, ¿verdad? Sí. O sea, lo que habría que buscar son fórmulas que permitan atemperar el impacto, especialmente para las clases populares. Ahora sí está